Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, mirando de nuevo ya a la actualidad, a las últimas horas, pendientes sin duda de lo que ha sido la noticia del día, pendientes de Microsoft, que confirmaba este viernes que se había solucionado la causa subyacente del problema con los ordenadores con Windows 365 Cloud, provocado por una actualización reciente del software CrowdStrike Falcon Sensor. Decían que se ha solucionado la causa subyacente, sin embargo el impacto residual continuaba afectando algunas aplicaciones y servicios de Microsoft 365. Decía que están implementando mitigaciones adicionales para brindar alivios, lo que publicaba Microsoft en X. Anteriormente, el presidente y director ejecutivo de CrowdStrike dijo que la interrupción del servicio no fue un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema generalizado de la pantalla azul de la muerte afectó a miles de máquinas de Windows, interrumpiendo las operaciones en bancos, aerolíneas, medios de comunicación, supermercados y muchas otras industrias a nivel mundial. Pendientes también de CrowdStrike, de su presidente y director ejecutivo, de este líder mundial en ciberseguridad, que ha dicho que la interrupción a gran escala causada por la actualización de la empresa este viernes no fue un incidente de seguridad ni un ciberataque. Decía que tanto Mac como Linux no se han visto afectados y que no se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. El problema se ha identificado, aislado y se ha implementado una solución. Recomendaba a los clientes que consulten el portal de soporte para obtener las últimas actualizaciones y además apuntaba que van a seguir proporcionando actualizaciones completas y continuas en su sitio web. CrowdStrike parece haber afectado directamente a los sistemas Windows de todo el mundo, causando problemas informáticos globales, interrupciones del servicio en varios estados de Estados Unidos y perturbaciones en aerolíneas internacionales, bancos y medios de comunicación. Sus acciones llegaron a caer hasta un 20% en la preapertura, con caídas también importantes en estos momentos, como ven, de cerca del 10%. Precisamente en España hablaba sobre esta cuestión el ministro de Transportes, Óscar Puentes, que decía que el apagón informático estaba afectando menos a España. Escuchamos. Bueno, tráfico ferroviario tengo que decir que ninguno, porque nosotros no estábamos utilizando ese programa. Comentarles lo que me han trasladado. Se trata de un antivirus que ha hecho una actualización esta noche. Es un antivirus muy implantado a nivel mundial, parece que es uno de los más, si no el más fiable o el más prestigioso, vinculado con Microsoft, y es un sistema con el que cuentan empresas privadas y públicas de todo el mundo. Estamos viendo una crisis muy fuerte en Australia, también en Estados Unidos las aerolíneas han empezado a suspender vuelos. Afortunadamente, en el caso de España, la afectación está siendo menor que en otros lugares. Estamos recuperando poco a poco los sistemas de AENA. Nos ha afectado fundamentalmente a la facturación, pero no está produciendo, al menos hasta el momento, grandes problemas en la operativa de los aeropuertos. Algún retraso, pero desde luego yo en este sentido quiero felicitar a AENA y felicitar al personal de los aeropuertos que está en algunos casos haciendo la facturación y el embarque de manera manual. Pues felicitarles por el trabajo que están haciendo para evitar que en unas fechas como estas los viajeros se vean afectados, porque estamos hablando de periodo vacacional en el que todo el mundo está deseando cogerse esas merecidas vacaciones y es importante que nosotros echemos el resto para evitar los retrasos. Así que en este sentido la operativa de AENA no se está resintiendo de manera significativa, sí hay algunos retrasos, y poco a poco estamos recuperando los sistemas, de manera que espero que en poco tiempo estemos ya en la más absoluta normalidad. Interesante, el ejército israelí ha confirmado este viernes haber detectado unos 65 cohetes lanzados desde Líbano hacia Israel, que fueron interceptados por la defensa aérea Cúpula de Hierro o cayeron en zonas abiertas, a lo que respondió con fuego de artillería al origen de los lanzamientos. Decían en un comunicado que a lo largo del día se identificaron unos 65 proyectiles que cruzaban desde el Líbano hacia territorio israelí. La artillería de las FDI, de las Fuerzas de Defensa israelíes, alcanzaron el origen de los lanzamientos y no se reportaron heridos. Es lo que señala un comunicado castrense. El lanzador utilizado para disparar hacia la localidad israelí de Avirim, atacada este viernes por primera vez, fue alcanzado por un avión de combate israelí, además de una estructura militar de Hezbollah en Aita Asab, según agregaba el ejército. El grupo libanés ha reivindicado hoy 7 ataques contra Israel, incluidas 2 andanadas de cohetes por primera vez contra las localidades israelíes de Avirim y de Neve Shib, según informa la agencia EFE. Mirando a Israel, la Corte Internacional de Justicia ha afirmado este viernes en un comunicado que las políticas de asentamiento de Israel en las zonas ocupadas violan el derecho internacional. Añadía que la ocupación israelí es una anexión de facto. El tribunal observó que la confiscación a gran escala de tierras y la privación del acceso a los recursos naturales privan a la población local de sus medios básicos de subsistencia, lo que induce a su salida. Además, una serie de medidas adoptadas por las fuerzas militares israelíes han exacerbado la presión sobre la población palestina para que abandone partes del territorio
territorio palestino ocupado contra su voluntad, es lo que subrayaba en un comunicado la CIG. El tribunal también mencionó que las evacuaciones deben considerarse como medidas temporales. Por el contrario, las evacuaciones permanentes violan la prohibición de traslado forzoso. Así, los desalojos forzosos, las demoliciones masivas de viviendas y las restricciones de movimiento de Israel a menudo dejan pocas opciones a los miembros de la población palestina más allá de abandonar su zona de residencia. Hablamos también de al menos una persona que ha fallecido y otras 10 han resultado heridas en la madrugada de este viernes como consecuencia del ataque de un dron lanzado por los hutíes contra la ciudad israelí de Tel Aviv y que no llegó a activar ninguna alerta aérea, lo que supone una importante escalada de los hutíes en sus ataques contra objetivos israelíes. Dicen que una investigación preliminar muestra que la explosión en Tel Aviv ha sido causada por la caída de un objeto aéreo que no activó ninguna alerta. El asunto está siendo investigado en profundidad. Numerosas fuerzas operan ya en el lugar. La Fuerza Aérea aumentará las patrullas de los aviones que operan para proteger los cielos del país. Añaden que no hay cambios en las directivas del mando del Frente Interior, es lo que reza un comunicado del ejército israelí publicado en su cuenta de X. También les contamos la respuesta de Israel. Dice que va a responder al ataque con drones hutíes. Es lo que apunta este viernes un alto funcionario. La opción de un ataque en suelo yemení está sobre la mesa, es lo que decía en las últimas horas uno de sus representantes, añadiendo que parece que el ataque con drones tuvo como objetivo el edificio de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Dice literalmente que no es casualidad que el dron explotara tan cerca, es lo que apunta un funcionario. En un comunicado, la oficina del primer ministro dijo que Netanyahu había consultado con los jefes de las agencias de seguridad de Israel esta cuestión. Miramos también un día más al Mar Rojo. Los hutíes han reivindicado este viernes un nuevo ataque con misiles balísticos y drones contra un buque mercante en el sur del Mar Rojo, al que vincularon con Israel. El portavoz militar hutí, Yahya Saree, ha calificado en un comunicado de cualitativa, precisa y con impacto exitoso esa nueva acción y detalló que fue llevada a cabo en el Golfo de Adén con un número de misiles balísticos y drones. Subrayó que el ataque tuvo como blanco el barco Lobivia, al que acusó de haber violado la prohibición de dirigirse a los puertos de Palestina ocupada, en alusión a los puertos israelíes, si bien no dio más detalles sobre la embarcación atacada, según informa la agencia EFE. En Irán, el gobierno iraní ha afirmado este viernes que la resolución aprobada recientemente por el Parlamento de Israel, rechazando la creación del Estado de Palestina, muestra la naturaleza racista de Israel. Es lo que apunta el propio Nasser Kanani. Dice que la nueva resolución aprobada por la Knesset del falso régimen israelí en rechazo al establecimiento de un Estado palestino después de 9 meses de crímenes de guerra y genocidio constante muestra una vez más al mundo la naturaleza racista de Israel. Es lo que apunta el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nasser Kanani. Miramos también a Estados Unidos, a su Departamento de Defensa. Ha confirmado el ataque con drones que tuvo lugar este martes contra una base de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, en la que hay desplegado un importante contingente estadounidense, si bien causó daños mínimos. El 16 de julio, 2 sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional atacaron a las fuerzas estadounidenses y de la coalición en la base aérea de Ain al-Assad en Irak. Uno de ellos fue destruido con éxito y el otro impactó, pero causó daños mínimos, en lo que explicaba la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, en rueda de prensa. También miramos a China. Ha denunciado este viernes las recientes declaraciones de la OTAN sobre la opción de recuperar proyectos de infraestructura en Europa si el conflicto con Rusia se intensifica. Lo califica como una muestra más de las intenciones de la Alianza Occidental de traspasar los límites. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yan, ha calificado hoy estas declaraciones como una nueva muestra de las intenciones de la OTAN de traspasar los límites y expandir su poder, además de fomentar la confrontación entre bloques. Según el portavoz, esto va en contra de los principios de no alineación, no confrontación y no apuntar a terceros que sustentan la relación entre China y Rusia. En este sentido, Yan ha recalcado que la cooperación económica entre China y la Unión Europea es beneficiosa para ambas partes y ha calificado de irracional que la OTAN interfiera y socave esta cooperación bajo el pretexto del conflicto en Ucrania. Dice que todas las partes deben resistir firmemente dicha interferencia. Miramos también a Corea del Norte, al líder norcoreano Kim Jong-un, que mantuvo una reunión este jueves en Pyongyang con el viceministro de Defensa ruso, en la que se reafirmó la necesidad de reforzar la cooperación militar entre ambos países, es lo que informan hoy medios estatales. Durante la conversación ambos estuvieron de acuerdo en la importancia y la necesidad de la cooperación en el terreno militar entre ambos países para defender sus intereses mutuos de seguridad y de cara a jugar un papel importante a la hora de defender la paz global y la justicia
internacional. La visita, que no se había comunicado con antelación por parte de Pyongyang o de Moscú, se produce justo un mes después de que el propio Kim y el presidente ruso Vladimir Putin firmaran un tratado de cooperación estratégica que incluye una cláusula por la cual ambos se comprometen a prestar asistencia militar si uno de los dos resulta atacado. El expresidente Donald Trump ha afirmado este jueves que se lleva muy bien con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Decía que la prensa le odiaba, que le preguntaban cómo podía llevarse bien con él, pero decía también el propio Trump que siempre viene bien llevarse con alguien que tiene muchas armas nucleares. El candidato republicano ha destacado en su intervención que durante su mandato detuvo los lanzamientos de misiles de Corea del Norte y, sin embargo, ahora está actuando de nuevo, pero piensa que al propio Kim Jong-un también le gustaría verle de vuelta. Decía Trump que cree que le echa de menos. Precisamente Trump, que ha sido protagonista en las últimas horas, insta a la unidad. En su intervención en la convención republicana decía que va a hacer América grande otra vez. Anuncia una victoria increíble en noviembre y apunta que va a gobernar a todos los americanos. Sobre el atentado subrayaba que si no llega a mover la cabeza ya no estaría aquí. Escuchamos ya. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. El propio Trump ha señalado también que submarinos nucleares rusos estaban estacionados frente a Cuba, que se encuentra a 145 kilómetros de Florida, antes de anunciar que si es elegido reviviría los planes del expresidente Ronald Reagan de desarrollar un sistema de defensa de misiles basado en el espacio para proteger a Estados Unidos de misiles nucleares de largo alcance. Decía Trump que si fuera él quien dirigiera este país y tuviera submarinos nucleares en Cuba, los titulares de todos los días serían ¿qué le pasa a nuestro presidente? Dice que la guerra está en pleno apogeo en Europa y en Oriente Medio y que esta administración no puede ni siquiera acercarse a resolver estos problemas. Con el foco puesto en Estados Unidos, miramos a la respuesta del Kremlin a estas declaraciones del candidato presidencial, un Trump que decía que Rusia supuestamente le tenía miedo y además en unas declaraciones que dice Peskov que estaban dirigidas a la opinión interna de Estados Unidos. Esto es lo que contaban los periodistas el secretario de prensa del presidente ruso Dmitry Peskov respondiendo a preguntas de los periodistas. Trump afirmó anteriormente que durante su presidencia otros países, incluidos China y Rusia, supuestamente le tenían miedo, por lo que había paz en todas partes. Decía además que el propio Peskov que durante las campañas electorales de Estados Unidos los participantes políticos hacen muchas declaraciones diferentes que están destinadas a una audiencia nacional y en consecuencia están repletas de frases y formulaciones que los estadounidenses quieren escuchar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen previsto mantener conversaciones telefónicas este viernes. En concreto, la conversación sería la primera entre ambos líderes políticos desde que Trump dejó la Casa Blanca y también el primer contacto entre ambos desde que el expresidente aceptara este jueves la nominación republicana. En este sentido, las fuentes han dicho a la CNN que la planificación de esta llamada lleva en preparación durante bastante tiempo y que pueden surgir, eso sí, imprevistos que cambien las agendas. La oposición de Trump a la ayuda militar a Ucrania ha suscitado dudas sobre el apoyo de Estados Unidos a Kiev en el caso de que el expresidente gane un segundo mandato y vuelva a la Casa Blanca. Miramos también a miembros de la familia del presidente Joe Biden. Han discutido cómo sería una salida de su campaña. Es lo que apuntan dos personas familiarizadas con las discusiones a la New York Times. El tono general de las conversaciones ha sido que cualquier plan de salida, si Biden decide dar ese paso, como algunos de sus aliados más cercanos ven cada vez más cerca, debería poner al partido en la mejor posición para vencer al expresidente Donald Trump y al mismo tiempo ser digno de las más de 5 décadas que ha servido al país en un cargo electo. Los familiares de Biden han hablado específicamente sobre cómo le gustaría terminar su campaña de reelección en el momento que él desee y con un plan cuidadosamente calculado. Las consideraciones sobre el impacto de la campaña en su salud, su familia y la estabilidad del país están entre los temas principales de las discusiones. La perspectiva de que Biden esté considerando dar un paso al costado y mucho menos que su familia esté analizando un posible plan de salida es un avance extraordinario que llega después de que el propio Biden haya dicho repetidamente que no renunciaría a su posición como candidato potencial del Partido Demócrata.
El gobierno de Estados Unidos ha descrito como preocupantes las declaraciones formuladas este jueves por el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, quien no descartó un despliegue de misiles con capacidad nuclear si Washington da el paso de colocar en Alemania en 2026 armamento de largo alcance. Decía Estados Unidos que cualquier tipo de retórica o lenguaje que hable sobre el uso o despliegue de cabezas nucleares es preocupante y algo a lo que prestarán mucha atención. Es lo que señalaba el viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, durante su rueda de prensa diaria. Decía que no iba a hablar sobre respuestas, ya que los colegas en el Pentágono pueden hacerlo con más detalle, pero recalcaba que estas declaraciones desde Moscú es algo que han visto en varias ocasiones y que van a tener en consideración. Pendientes también de Europa, de Ursula von der Leyen, que cumplirá un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea después de ganar cómodamente el apoyo de los legisladores con promesas de impulsar las capacidades de defensa y la competitividad económica de la Unión Europea. Pendientes de más noticias, más actualidad de Francia, Emmanuel Macron, nuevos problemas entre Hungría y Ucrania. Hacemos una pausa, un par de minutos, enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. De vuelta a Negocios Televisión, pendientes de nuevo de la actualidad, pendientes de los activos rusos congelados. Euroclear va a realizar este mes la primera transferencia al Fondo Europeo para Ucrania por valor de 1.550 millones de euros de los beneficios generados por los congelados activos rusos que se encuentran a su disposición. Es lo que informa el depositario belga en su página web. Dice en un comunicado que en julio de 2024 Euroclear efectuará un primer pago de 1.550 millones de euros al Fondo Europeo para Ucrania tras la reciente aplicación del reglamento de la Unión Europea sobre la contribución extraordinaria, es lo que reza el comunicado. Pendientes también de Francia, del primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de Francia Emmanuel Macron. En concreto han protagonizado el primer encuentro en Reino Unido con la intención de reiniciar las relaciones bilaterales tras la llegada al poder del político laborista después de una década y media de gobiernos conservadores, en una reunión donde han reafirmado su respaldo a Ucrania y prometido intensificar sus esfuerzos para reducir los pasos migratorios por el Canal de la Mancha. Ambos líderes se han reunido este pasado jueves en el Palacio de Blenheim durante un encuentro significado
conmemorado por el 120 aniversario del Entente Cordial, este tratado de no agresión firmado por ambos países en 1904, así como el 80 aniversario del desembarco de Normandía y la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Starmer y Macron se han comprometido a estrechar su cooperación en materia económica desde el crecimiento económico sostenible, la seguridad energética y el impulso de soluciones bajas en carbono para abordar las emergencias climáticas y naturales, según un comunicado del encuentro publicado por parte de Downing Street. Hablamos en este caso de Polonia, que no va a transferir sus cazas F-16 a Ucrania. La decisión del gobierno polaco, mencionada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, se refiere exclusivamente a la escolta de suministros de otros aliados. Así lo informaba a la agencia PAP una fuente del Ministerio de Defensa polaco. Según él, el gabinete de Polonia ha tomado una decisión relacionada con cuestiones logísticas, incluida la asistencia para el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania por parte de otros aliados de la OTAN. El 19 de julio, Zelensky escribió en X que Polonia había tomado la decisión de acelerar las entregas de aviones de combate F-16 a Ucrania. El líder ucraniano no proporcionó detalles sobre la decisión de la parte polaca. Polonia tiene 48 cazas de este tipo en servicio. Las autoridades del país han declarado repetidamente que no hay planes de trasladar a algunos de ellos a Kiev. Mirando a la OTAN, 2 aviones de combate que volaban desde el centro militar ruso de Kaliningrado fueron interceptados esta semana sobre el mar Báltico por aviones aliados, según está anunciando la OTAN. Los pilotos de los 2 miembros más recientes de la OTAN, Finlandia y Suecia, se movilizaron el lunes cuando los centros de operaciones aéreas localizaron los aviones rusos, es lo que informaba en concreto la OTAN. Tanto el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Alemania como centros similares en Suecia y Finlandia estaban vigilando la trayectoria de vuelo de los cazas rusos. Dice que estos aviones no estaban en ningún plan de vuelo, no se pusieron en contacto por radio por el control de tráfico aéreo civil y tampoco utilizaron la señal del transpondedor como es habitual según las normas internacionales de aviación. Es lo que apuntaba el mando aéreo de la OTAN en un comunicado. La OTAN no especificó los modelos de los aviones rusos. La operación pone de relieve el modo en que Finlandia y Suecia se han integrado en las operaciones militares de la OTAN, así como en los planes de defensa antimisiles y la estrategia de policía aérea de la alianza. Los aliados nórdicos también han estrechado sus lazos con Estados Unidos, pues ambos países forman ahora parte del programa de asociación estatal de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que asigna países a diversos estados norteamericanos para fomentar la cooperación militar. Miramos también al presidente ruso. Vladimir Putin se ha reunido con miembros del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa para discutir temas relacionados con la seguridad interna. En la parte introductoria del encuentro, que fue el único a disposición de los medios, Putin afirmó que los temas de seguridad se discutirán en detalle durante importantes eventos sociales y políticos en el país. En concreto, dejó la palabra también al director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. A esta reunión también han asistido el ministro de Defensa, el primer ministro Mikhail Mishustin, el secretario del Consejo de Seguridad o el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Después del atentado al expresidente Donald Trump, Putin ordena fortalecer la seguridad durante eventos políticos en Rusia. En la gran unidad de infantería de marina de la Guardia de la Flota del Báltico se han llevado a cabo ejercicios complejos de práctica de técnicas tácticas para atacar y destruir las fortalezas enemigas. Durante los eventos se hizo hincapié en aprovechar la experiencia adquirida durante la operación en Ucrania, durante el conflicto ucraniano. Es lo que informaba el servicio de prensa de la flota. Añade que en uno de los polígonos de la región de Kaliningrado los militares de la unidad de infantería naval practicaron técnicas tácticas para capturar las fortalezas enemigas basándose en la experiencia de combate adquirida en Ucrania. Es lo que apunta el informe. Se observa que los grupos de ataque utilizaron activamente granadas de ruido, paquetes explosivos y otros medios de simulación durante el asalto a los puntos fuertes. En ese momento, los grupos de ataque estaban cubiertos por francotiradores en posiciones de combate que permitían el control de fuego del área designada. El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado este viernes que el ejército del país había tomado el control de Yurivka, otro pueblo en la región ucraniana de Donetsk. Dice que las unidades de la agrupación militar centro liberaron la localidad de Yurivka de la República Popular de Donetsk como resultado de unas acciones activas, en lo que señala el parte castrense. La aldea de Yurivka se encuentra a corta distancia de la localidad ucraniana de Nueva York, donde la línea del frente apenas ha sufrido cambios en los últimos 2 años, según precisan medios rusos. Durante los últimos 7 días, Rusia también proclamó el control sobre la localidad de Urosaine, también en Donetsk, según informa la agencia EFE.
La justicia rusa ha condenado este viernes a 16 años de cárcel al periodista estadounidense de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado de espionaje por recabar información secreta sobre la industria militar de este país. Gershkovich, que fue detenido en marzo de 2023 en Yekaterinburgo, es el primer reportero de Estados Unidos procesado por espionaje en Rusia desde la Guerra Fría. Durante la vista judicial que transcurrió en el Tribunal General de Sverdlovsk, la Fiscalía pidió 18 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad. Miramos también al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus aliados internacionales que concedan a sus fuerzas el permiso explícito para atacar territorio ruso con las armas que le están suministrando para destruir concretamente, y según sus palabras, las posiciones de lanzamiento de proyectiles que Rusia lanza contra su país, según ha explicado el propio Zelensky durante un encuentro con el Consejo de Ministros de Reino Unido. El propio Zelensky está apuntando en este sentido. Dice que los intentos de Rusia para expandir la guerra pueden ser detenidos si se levantan las restricciones sobre el uso de armas occidentales contra las fuerzas rusas. Decía Zelensky que cuando puedan atacar más allá de las inmediaciones de la frontera, incluyendo a las bases aéreas del ejército ruso, no solo se van a proteger de las ofensivas, sino que también se van a asegurar sus posiciones del frente y las ciudades de las bombas rusas, es lo que señalaba Zelensky en declaraciones recogidas por un comunicado de la presidencia de Ucrania. Miramos también a Hungría, que considera hostiles las acciones de Ucrania para prohibir el suministro de petróleo de Rusia, y planteará la cuestión el próximo 22 de julio en una reunión del Consejo de la Unión Europea a nivel de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. Así lo afirmaba el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, comentando a petición de los periodistas la introducción de sanciones por parte de Ucrania contra la empresa rusa Lukoil, que suministra petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del ramal del sur del oleoducto Druzhba. Decía Szijjártó que han señalado a las autoridades ucranianas que se trata de una decisión incomprensible, inaceptable y hostil de su parte. El lunes también decía esta cuestión en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, porque es extraño que un país intenta unirse a la Unión Europea y amenaza seriamente el suministro de energía de dos Estados miembros, es lo que añadía el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro. Señaló que la prohibición impuesta por las autoridades ucranianas al tránsito de petróleo ruso de la compañía Lukoil a través de su territorio también es ilegal, porque el suministro de materias primas a través del ramal sur del oleoducto Druzhba a Hungría y Eslovaquia está exento de sanciones de la Unión Europea. Miramos también al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado este viernes las interrupciones en el tránsito de petróleo ruso a través de Ucrania como una crisis para los compradores de petróleo afectados, pero dijo que había poco margen para conversaciones con las empresas de tránsito ucranianas porque la decisión había sido política. Eslovaquia y Hungría han anunciado que han dejado de recibir petróleo de un proveedor clave de la empresa rusa Lukoil. En este sentido, después de que Ucrania prohibiera el mes pasado el tránsito de recursos de la compañía a través de su territorio, vienen las quejas. Les contábamos antes, la protesta por parte de Hungría considera hostiles estas acciones por parte de Ucrania. Eslovaquia también se suma a las quejas. Miramos al candidato presidencial Donald Trump, acusado durante su discurso en la última jornada de la Convención Nacional Republicana al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, de utilizar a Estados Unidos como vertedero de los peores criminales del país latinoamericano y de mentir al respecto. Trump aseguró que Estados Unidos se ha convertido en un vertedero de criminales para el resto del mundo, pues desde todos los rincones de la tierra llegan al país norteamericano migrantes ilegales que vienen de prisiones, cárceles, instituciones mentales y manicomios. Es lo que decía el propio Trump. Dice además que está sucediendo en cantidades nunca vistas. Añade Trump que mientras tanto su índice de delincuencia aumenta y las del resto del mundo disminuyen porque meten a sus delincuentes en Estados Unidos. Es lo que insistía Trump, comentando que cierto presidente, que de hecho le gusta mucho, ha estado recibiendo una gran publicidad por sus afirmaciones de lo bien que le va al país y de que su tasa de criminalidad esté bajando tanto. Pendientes también del Banco Central Europeo, que dejó las tasas de interés sin cambios en una votación unánime este jueves después del recorte histórico de junio, al tiempo que describió la opción de una reducción en septiembre como ampliamente abierta. La política monetaria mantiene restrictivas las condiciones de financiación. Al mismo tiempo, las presiones sobre los precios internos siguen siendo elevadas. La inflación de los servicios es elevada y es probable que la inflación general se mantenga por encima del objetivo hasta bien entrado el próximo año. La inflación general de la zona euro cayó al 2,5% en junio desde el 2,6% anterior, pero la cifra básica, excluyendo los componentes volátiles de energía, alimentos, alcohol y tabaco, superó el pronóstico de consenso y se mantuvo estable en el 2,9%. Inflation is expected to fluctuate around current levels for the rest of this year, partly owing to energy-related base effects.
It is then expected to decline towards our target over the second half of next year, owing to weaker growth in labour costs, the effect of our restrictive monetary policy, and the fading impact of the past inflation surge. Measures of longer-term inflation expectations have remained broadly stable, with most standing at a... Sobre esta decisión hablaba la propia Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que decía y puntualizaba que siguen siendo dependientes de los datos. Especificaba que la decisión ha sido unánime. Todos los miembros de la Junta estaban de acuerdo. Escuchamos a Lagarde. Cared to listen or to read the speech that I gave in Sintra, I specifically referred to data dependency, which is something that was unanimously endorsed by the Governing Council today. But I also made very clear that data dependency did not mean data point dependency. So we applied that to wages, to other elements that we measured very carefully in the last weeks and that we looked at together. Pendientes también de Japón, pendientes de su economía, y es que el gobierno japonés ha recortado este viernes su previsión de crecimiento para este año debido a que el consumo se vio afectado por el aumento de los costes de importación debido a la debilidad del yuan, lo que pone de relieve la naturaleza frágil de la recuperación económica, pero proyectó que el crecimiento se va a acelerar el próximo año gracias a un sólido gasto de capital y consumo. Además, también mantuvo su opinión de que la economía mantendrá una recuperación impulsada por la demanda interna. Sin embargo, algunos miembros del principal Consejo Económico del Gobierno expresaron preocupación por la reciente debilidad del consumo y el dolor que la caída del yen estaba infligiendo a los hogares. El Gobierno publica sus previsiones de crecimiento económico en enero y las revisa en torno a julio. Estas previsiones sirven de base para la elaboración del presupuesto estatal. En las estimaciones revisadas, el Gobierno redujo su pronóstico de crecimiento económico para el año fiscal actual, que termina en marzo de 2025, hasta el 0,9%, desde el 1,3% proyectado en enero. Este nuevo pronóstico es superior a los pronósticos del sector privado de un crecimiento del entorno de las 4 décimas.